Entonces, a lo que el centro de la clase, estamos estudiando el libro de Colosenses, amén. Estamos estudiando el libro de Colosenses, gloria sea al Señor, donde Pablo está enseñando a los hermanos. Primeramente, vimos, gloria sea al Señor, como Pablo oraba por los hermanos para que ellos fueran llenos del conocimiento, para que vivieran como era digno del Señor, agradándole siempre, que fueran fortalecidos de todo poder y con gozo, que dieran gracia, gloria sea a Dios, el cual, dice Pablo en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Después pasamos, hermanos, ya a la clase número 11, donde llegamos a un texto, hermano, que podría ser el texto más profundo de la Biblia, donde se habla de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Nosotros, seres humanos, quizás no somos capaces de enseñar lo grande que es el Señor, pero medianamente posible trataremos de hacerlo. Gloria sea al Señor, ya que es algo profundo que en nuestra mente finita no podemos conocer lo infinito del Señor. Vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Canto a la persona y obra de Cristo. Vamos a leerlo, hermano, tal como está en su guía o en su Biblia, aunque no sé si en su guía aparece intercalado el texto áureo. Vamos a leerlo, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y después viene el texto árabe que está ahí intercalado: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, siendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora vos ha reconciliado En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, presentado santo y sin mancha y irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro. Padre, gracias. Gracias al Señor porque hemos podido leer, Dios mío, en este día, este pasaje tan glorioso, Dios amado, donde nos enseña, Dios mío, nos enseña, Dios Padre, la grandeza de su Hijo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que hoy, reunidos en este lugar, podemos estudiar este pasaje bíblico, Padre bendito, que nos dé a todos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender la Escritura, poder entender lo revelado, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por cada uno de los que hoy están en este lugar. Sea Dios siempre a tu nombre la gloria y no a nosotros, Señor. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, gloria sea al Señor. Si le molesto estar sentado un poquito, puede pararse, gloria sea al Señor. Amén. Ya que muchas veces no es molesto, no porque no nos gusta estar sentados, sino por alguna enfermedad que llevamos en el cuerpo. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Amén. Hemos leído, hermano, ya estos pasajes, gloria sea al Señor, donde el apóstol Pablo habla de la preeminencia de Jesucristo, tanto a la persona y obra de Cristo. Bien, el estudio del tema se llama de esa manera porque se cree, hermano, que en el antiguo tiempo, el escritor pone la iglesia primitiva, se cantaba ese himno desde antes, gloria sea al Señor, que era un himno, pero
Y más una pregunta. Pero, gloria sea al Señor, se cree también que es un original de Pablo, y que Pablo, gloria sea al Señor, estaba descargando, por decirlo así, esa emoción que él tenía por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se cree que es un escrito original de Pablo? Algunos creen, mis queridos hermanos, que después que Pablo lo escribió, lo tomaron para hacer cantado en lo que era la adoración de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué se cree, hermano, que es original de Pablo? Por el contenido de lo que dice. La prosa es un himno, pero parece una poesía cuando usted lo lee. Gloria sea al Señor. Es más que eso, aparece muchas preposiciones. La preposición es antes, después, con él, sobre, bajo. Se encuentran, yo sé que ya nos acordamos de eso, mucho en el primero, tercero grado, que no vamos a acordar de eso. Ahora, aparece mucho de eso, entonces por eso muchos escritores dicen que es posible que no sea una prosa, que no sea un himno, sino una poesía, por el contenido de las palabras que encontramos. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto? Ya hemos visto que Pablo ora por los de Colosas para que Dios les dé entendimiento, que conozcan más a Dios de lo que ya han aprendido, de lo que ya ellos saben, que su entendimiento sea más creciente, gloria sea al Señor, para que ellos conozcan más. ¿Qué había pasado? La enseñanza de los gnósticos, como enseña el escritor, ellos habían introducido que Jesús no era más que una emanación más de lo que Dios mandaba. Pero gloria sea al Señor, y que ellos no veían a Cristo. Por eso es que el escritor a los Hebreos en capítulo 1, él habla del poder que Jesucristo tiene aún sobre los ángeles. Bendito sea el Señor. ¿Qué querían hacer esta herejía o esta falsa doctrina al introducir esto a la iglesia de Colosas? No solo a la de Colosas, sino que a otras iglesias fundadas, gloria sea al Señor, en esa época, era minimizar el poder del Salvador. Y no solo minimizar el poder del Salvador, sino minimizar la salvación también. ¿Cómo así? Haciendo creer a los hermanos, amén, que Jesucristo no era competente para dar una suficiente salvación y que ellos necesitaban más que eso para poder ser salvos. Pero los judaizantes empezaron y querían introducir lo que era la circuncisión en la ley. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Pablo quiere hacer cuando escribe estas palabras, para exaltar a plenitud el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él da a conocer quién en realidad es Cristo, cómo Cristo es Él, bendito sea el Señor. Y después, gloria a Dios, Él viene y presenta a Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, nadie le pudo ver. 1:18, nadie le ha visto. Ahora, pero ¿quién lo da a conocer? Dice el Evangelio, Jesucristo da a conocer al Dios invisible. Sí, gloria a Dios. Al Dios invisible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre, le dijo el Señor. Podemos conocer al Señor, al Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, eso es lo que Pablo quería hacer al escribir esta carta. El contenido de esta carta se trata de eso, mis queridos hermanos, de que los hermanos en Colosas pudieran conocer a Dios Padre por medio de Jesucristo, siendo Cristo, dice el escritor a los Hebreos, la esencia del Padre. La esencia del Padre. Eso es Cristo. Por eso debemos refutar cualquier enseñanza que niegue la divinidad de Cristo o que niegue que Cristo vino como hombre a esta tierra. Bendito sea el Señor. De eso se encarga Pablo. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hoy en el mundo, hermano, por la introducción, la mayoría de personas habla de Cristo. Habla que fue un gran hombre, un gran profeta, que ha sido exaltado por muchos, pero el problema es que no todos los que dicen, aún dentro de las congregaciones, no todos los que dicen que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, que ha sido popular por toda la historia, pero el problema es que no todos reconocen la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y la eficacia para salvar como redentor en la cruz del Calvario.
Es ahí el detalle, ahí el problema, donde muchos están cometiendo ese gravísimo pecado, esa gravísima herejía. Gloria sea al Señor. Reconocer a Cristo, que es popular, yo creo en Dios, muchos dicen, pero la mayoría, hay un grupo, hermanos, que sí reconoce, gloria sea al Señor, la naturaleza del Señor Jesucristo, su divinidad, su poder, su grandeza. Hay un grupo que lo reconoce, pero la mayoría no reconoce eso. Y eso es lo que ha venido a distorsionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También en estos pasajes se muestra la supremacía de Cristo, como el pasaje que hemos leído, como en Hebreos 1 y también en Filipenses capítulo 2, tanto en la creación como en la redención. Tiene la supremacía sobre ellos. Bendito sea el Señor. Él es exaltado sobre todo eso. Bendito sea el Señor. Cristo y su relación con el Padre y la creación. El tema 1. Bendito sea el Señor. Vaya al tema 1. Cristo y su relación con el Padre y la creación. Bendito sea el Señor. Y es ahí, gloria sea a Dios, donde vamos a enfocarnos, hermanos, un rato para aprender de este concepto. Bendito sea el Señor, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Todos cuando escuchamos esa palabra, nos viene a la mente lo que ya antes hemos visto de la imagen. Bendito sea el Señor. Bien, pero cuando vamos a hablar de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, imagen del griego eikon, donde viene nuestra palabra ícono. Donde viene nuestra palabra ícono. Él exactamente como el Padre, como eterno, como existente y consustancial con Él. Bendito sea el Señor. De ahí viene nuestra palabra ícono. A nuestra traducción, bendito sea Dios, denota que algo es lo que es por sus características. Bendito sea el Señor. Esa banca es una banca porque su característica nos dice que es una banca. Gloria sea al Señor. No puede ser cambiada al menos que la desarmemos. Entonces, eso es. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Gloria a Dios, eso lo traduce aleluya. así también la Nueva Traducción Viviente. Lo traduce de esa manera. Bendito sea el Señor. Cristo es no hecho sino es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. O sea, si usted ve a Cristo por medio de la Escritura, usted y yo estamos viendo al Señor Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, a Dios nadie le ha visto, a Dios Padre, pero Jesucristo le ha dado a conocer. Lo dio a demostrar. Colosenses 2:9, más adelante, el contenido de la clase trata de eso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo moró y mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito sea el Señor. Ahora, esto, hermano, era lo que esta falsa doctrina o esta herejía había introducido o estaba metiéndose. Acuérdense que cuando los primeros pasajes, Epafras fue a visitar a Pablo. Pienso que este ministro le dijo a Pablo de lo que estaba sucediendo, gloria sea al Señor, en esta iglesia. Pablo envía la carta y refuta esta herejía que ellos estaban dando. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma, pongan atención a esta palabra, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bendito sea el Señor. Aquí la palabra forma significa la forma existencial que corresponde al ser divino. La Nueva Versión Internacional lo traduce siendo por naturaleza Dios. O sea, cuando escuchamos la palabra forma, podemos imaginarnos cualquier cosa.
Pero aquí la palabra forma es, bendito sea el Señor, la naturaleza de Dios. O sea, yo veo a Jesucristo, estoy viendo al Padre, estoy viendo la misma naturaleza del Padre en nuestro Señor Jesucristo, sustancial, coexistente con el Dios eterno. Entonces significa la misma naturaleza de Cristo antes de llegar a ser humano. Esa es la misma, gloria sea al Señor. Ahora, esto era porque esta falsa doctrina quería introducir en esta congregación. Minimizar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo para introducir que ellos necesitaban más. Por ejemplo, usted ha escuchado las predicaciones de Joel Osteen, ¿qué se llama? Él dice, saca al gigante que llevas dentro. ¿Cuál gigante, hermanos? ¿Cuál gigante vamos a sacar? Sin Dios somos nadie. Sin Dios somos nada. Ahora, ¿qué trata de enseñar esa falsa doctrina? Engrandecer al hombre y minimizar el poder de Dios. Minimizar el poder del Señor. No, la Biblia minimiza al hombre y engrandece a Dios. Esa es la doctrina bíblica. Minimizar al hombre y engrandecer el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Pablo está enseñando en estos pasajes. Que el hombre sin Dios es nada, es como nada, bendito sea el Señor. Ahora bien, para nosotros forma tiene la connotación de apariencia, aspecto de algo, pero aquí se refiere a la forma o expresa la misma naturaleza de la persona de Dios o de una persona. ¿Cómo explicamos esto? Bendito sea el Señor, o este término. ¿Cómo lo podemos entender de una mejor manera? Usted se acuerda cuando hacen una matanza de personas, ¿cómo le llaman? Del mismo religión, de la misma raza, de la misma tierra, se llama genocidio. La misma naturaleza de esas personas. Eso es la traducción de esta palabra. Dios, Jesús tiene la misma naturaleza que el Dios, el Padre. Es la misma naturaleza el uno con el otro. Jesús no perdió su naturaleza. Él no la perdió al venir a esta tierra como los gnósticos querían introducir en la iglesia de Colosa. Bendito sea el Señor. Entonces, podemos decir que por medio de la persona de Cristo podemos conocer a Dios invisible. Al Dios invisible. ¿Cómo? Por medio de la persona de Cristo. Bueno, Víctor cuenta que una vez alguien le dijo, mostrarle un cabello de tu Dios, o de Dios. Hermano, Dios invisible. Nosotros estamos por fe, creemos por fe, pero al leer la Escritura nos damos de cuenta quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Hijo, gloria sea al Señor. Y ahí nos damos de cuenta cuál es la relación entre ellos, bendito sea Dios. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora, hermano, esta pregunta quizás no haya sido solo para Felipe en aquel tiempo. Esta pregunta quizás puede ser para muchos de nosotros. Tanto tiempo he estado entre medio de ustedes y no me han conocido. Ahora, el que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dicen? Muéstranos al Padre. O sea, en otras palabras, el que vio, el que ha visto por medio de la Escritura la naturaleza de Jesucristo, ha visto la naturaleza de Dios Padre. Y es ahí, gloria sea al Señor, donde Pablo se propone mostrar la esencia, la grandeza, el poder del Señor Jesucristo. Y eso es lo que se trata, hermanos, en esta mañana, de que nosotros podamos entender la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesucristo y que no hay nada ni nadie más grande que Él. En nuestro pasaje, gloria sea al Señor. Ahora bien, el caso es cuando miramos a Cristo, estamos mirando al Padre por lo que Cristo es. Ahora, hermano, cuando usted ve a Cristo por medio de la Escritura, usted dice, wow, ¿cómo es Cristo? Ahora, así es el Padre.
Cristo tiene la misma naturaleza que Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, saber, conocer. Por eso Pablo ora al principio de la carta que ellos tengan conocimiento. Hermano, el conocimiento es muy esencial. Pero si ese conocimiento no lo ponemos en práctica, es como nada. Es como nada. Es algo más que sabemos. Ahora bien, gloria sea al Señor. Pero yo escuchaba ayer a alguien sobre la adoración. Y dice que nuestra adoración es tan baja por la poca enseñanza de las escrituras que tenemos. ¿Cómo es eso? Muchos de nosotros no sabemos adorar a Dios por el poco conocimiento bíblico que hay en nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos adorar y orar a Dios mediante el conocimiento bíblico. Ahora bien, cuando una iglesia tiene el conocimiento de la palabra de Dios, puede saber, conocer, aprender de quién es Jesucristo. Por eso es importante, mi querido hermano, la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra del Señor. Para cuando miramos a Jesús por medio de la palabra, miramos al Padre. Ahora bien, vaya a Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahora, cuando miramos a Jesucristo, a nuestro Señor, miramos el resplandor de la gloria de Dios. Un ejemplo natural. Cuando miramos el resplandor del sol, yo no necesito ver para arriba para saber que es el sol. Yo sé que es el sol el que está alumbrando en el día. Yo sé que es el sol. No tengo que ver para allá arriba. Oye, ya el sol salió, ya está alumbrando. Bien, cuando miramos a Cristo por medio de la Escritura, yo veo el resplandor del Padre por medio de Él. Y la imagen misma de su sustancia. Aquí está. La imagen misma de la sustancia de Dios, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De la majestad de las alturas. Ahora, dice un comentarista, debemos tener cuidado. ¿De qué? De no buscar a Dios en algún otro lugar, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios resulta idolatría. Cualquier cosa, hermano, que se le ofrezca en el nombre de Dios resulta en idolatría. Es cualquier cosa. Ahora, por eso es que dice que nuestra mirada debe de estar ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa fuera, hermano, resulta, y nosotros lo sabemos por experiencia, que cualquier cosa que le demos nosotros, en primer lugar, en nuestro corazón, aparta a Dios de nosotros y empezamos a adorar lo que no es Dios. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4. Mire lo que nos enseña. 2 Corintios 4:4. Bendito sea el Señor. Mire cómo se nos enseña en la palabra del Señor. Dice el escritor, en los cuales el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se propone el enemigo, mis queridos hermanos, al introducir herejía, al introducir enseñanza? Gloria sea al Señor, cegar el entendimiento. Por eso es que el incrédulo no puede entender, gloria sea a Dios, lo que es la naturaleza divina de Jesucristo, porque tiene cegado el entendimiento. Ahora, Pablo estaba evitando esta situación que los hermanos en Colosa, nosotros también,
el entendimiento fuera entenebrecido, fuera cegado, fuera oscurecido para no entender, aleluya, lo que el Señor Jesucristo es en toda su plenitud, en toda su gloria. Bendito sea el Señor, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria a Dios. Bendito Gloria sea a el Señor. Jesús, aleluya. O sea, la esencia misma de Dios Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, imagen, forma, resplandor, misma sustancia, indican que Cristo, dice el escritor, posee la misma naturaleza divina que Dios. Escucha las palabras usadas: imagen, forma, resplandor, misma sustancia, indican que Cristo posee la misma naturaleza que Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, yo creo que esa parte nosotros la entendemos. Yo no creo que aquí haya alguien que crea que necesita algo más aparte de Jesús para ser salvo, o que necesita algo más aparte de la salvación que Jesús ya nos ha dado. Yo creo que aquí todos estamos plenamente seguros que Jesucristo es suficiente Salvador y que la salvación que nos ha dado es suficiente para vivir con Él. Ahora, yo no creo que aquí en esta congregación queramos añadirle algo más a la salvación. No creo que queramos añadirle alguna obra para poder ser más salvos. Y creo que eso lo tenemos claro, de que la salvación que Jesús nos ha dado es suficiente para borrar, para quitar los pecados que en nosotros habían, y hoy estamos con seguridad, si vivimos bajo su voluntad, que nos vamos con Él. Bendito sea el Señor. Ahora bien, lo dicho por Pablo fue por la falsa doctrina gnóstica, que enseñaba que Cristo no era más que una de las muchas apariciones intermedias de las deidades de varios rangos entre la humanidad y los dioses. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Ellos veían a este cuerpo humano como algo malo, y ellos veían el espíritu como algo bueno. Ahora, cuando la doctrina evangélica o el evangelio dice que Jesús, Dios, vino a morir a la cruz del Calvario, hecho hombre, a ellos que tenían esa enseñanza tan metida en su mente, en su corazón, que el cuerpo humano es malo, ellos rechazaron por completo la enseñanza que un Dios tan grande, tan santo, tan poderoso se haya hecho hombre para venir a morir a una cruz. Es ahí donde ellos rechazaron la enseñanza que un Dios no podía hacer tal cosa. Ahora, ellos lo vieron como una emanación, se llama, una aparición más de una deidad que había venido, y lo adoraban no como Cristo, sino como un ángel más que había venido a esta tierra. Ahora, Pablo quiere refutar esa doctrina que ha entrado a las iglesias. Es más, en los tiempos antiguos se dice que había en España bien introducida esta doctrina, y una mujer católica que dijo: me muero porque no muero, y salir de esta prisión que estoy metida. Santa Teresa aparece. O sea, era que ella sentía que este cuerpo es una prisión que no nos deja salir. Así de malo estaba introducido la enseñanza hereje. Sabemos por la Biblia que la naturaleza caída después del pecado de Adán y Eva es mala, pero sabemos que Dios, más adelante, por medio de su resurrección, creó una nueva humanidad de aquellos que son regenerados por medio de su salvación. Bendito sea el Señor. O sea, no vayamos a decir: me muero porque no muero para salir de esta prisión. No, Dios nos ha dado este cuerpo. Ahora padecemos algunas afecciones por el descuido de nosotros mismos. Por el descuido de nosotros mismos. Sí, eso es todo. No me cuidé cuando era joven, ahora estoy pagando el bill. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! No es el diablo. Fueron mis desórdenes cuando era joven.
Bendito sea el Señor. El primogénito de toda creación. Pablo no está diciendo que Cristo es el Hijo que fue el primer ser creado. No, Pablo no está diciendo eso. Vea, en el versículo 17, y él es antes de todas las cosas. Ahí mismo en Colosenses 1:17 dice Pablo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, Pablo nos está enseñando aquí, en este segundo párrafo, que el Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, es el primer ser creado. En el Antiguo Testamento, el primogénito era el principal heredero de los bienes. Éxodo 4:22. Alguien que me busque el texto, por favor, y me lo lea. 4:22. Éxodo. Espero no haberme equivocado. 4:22. Y dirá a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Ahora, hermano, una pregunta. ¿Jacob o Israel era el primero nacido de los seres humanos o era el primero de una nación? No. Ponga atención a ese texto. Vamos a leer otro. No era el primero. Ahora, ¿qué Dios estaba haciendo? Poniendo a Israel en un punto alto sobre de las naciones existentes. Bendito sea el Señor. Para entender los primogénitos del Señor, para entender, miremos Salmo 89:27. Miren lo que dice el Salmo 89:27. Bendito sea Dios. ¿Alguien lo tiene? 89:27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. De la tierra, amén. Ahora, hermano, otra pregunta. ¿David era acaso el primer rey de la tierra? No, no era. Ahora bien, Pablo dice el primogénito de toda creación. Pablo no está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios, que sea el primer ser creado. Ya di los textos. Ahora bien, al ser usado el término primogénito, le atribuye supremacía, honor y dignidad. Supremo sobre todo, honor sobre todo, dignidad sobre todo. No hay un ser que sea igual al Señor. No hay. Bendito sea el Señor. Bien, en el versículo 15 Pablo establece un sólido fundamento sobre el cual levantará la gloriosa estructura de su cristología o de Cristo. Ahora, hermano, esa es la estructura en el versículo 15 que Pablo allá ha establecido para enseñar quién es Cristo. Volvamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Supremacía, honor y dignidad. Supremacía, honor y dignidad. No vayamos a pensar, yo estoy seguro que en esta congregación no pensamos que Cristo es el primer ser creado y después viene lo demás. No. Aquí sabemos que Cristo es el principio, ¿cómo dice? El alfa, el omega, el principio y el fin. Aquí estamos seguros de eso. Que Cristo ha sido Dios por la eternidad. Él ha sido Dios por la eternidad. Él es el más grande. Ahora, eso es Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es la imagen, Él es la sustancia del Dios Padre. Y no solo eso, Él es el agente de la creación. Ahora vaya al versículo 16 y versículo 17. Porque en Él, oiga hermano, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, ¿qué dice? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bien, ya ahí Pablo está, hermano, derrocando la enseñanza de los herejes que estaban diciendo otra cosa. Ahora Pablo dice, Él es antes de todo. Él es el supremo. Él antecede todo. Él es Dios, bendito sea el Señor. Ahora bien, aquí encontramos que Cristo es el agente como el objetivo de la creación. Cristo es Señor de todo lo que existe. Ahora, cuando digo el agente o el inciso B, dice el agente, Él es el creador. Y no solo eso, Él creó con el objetivo para su gloria. Creó todo para que fuera para su gloria. Ahora, Él es el agente de la creación y el objetivo de lo creado. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, usted hace un carro, digamos que usted es ingeniero automotriz, hace un carro, lo hace a su gusto. Yo lo quiero así, de esta manera, y pone todo lo que le gusta. Bien, usted es el agente, usted es el creador de ese vehículo. ¿Cuál es el objetivo? Para mí. ¿Ve? Eso es lo que Dios hizo, para su gloria, para su honra, para su alabanza, bendito sea el Señor, no para nadie más. Hoy que los seres humanos nos hemos vuelto rebeldes. Los falsos maestros habían incorporado en su herejía la oración de ángeles. Ahora, por eso, esta herejía gnóstica había introducido que Cristo, había dicho que Cristo no era más que una emanación, ya dije, que un ángel más que había aparecido. Colosenses 2:18. Miren lo que Pablo dice en el versículo 18. Bendito sea el Señor. 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Oigan, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí Pablo saca a reducir lo que esta enseñanza estaba metiendo en las iglesias de ese tiempo. Es como hoy no estamos lejos de eso, tantas herejías que están metiendo a las congregaciones. Y esto también incluía a Jesús, que él era uno de ellos, minimizando así el poder salvador y el Salvador que es Cristo. Eso era lo que trataba esta falsa herejía, minimizar el poder del Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Pablo aclaró que sean ángeles santos, santo o santos caídos, tiene preeminencia sobre de ellos. O sea, no hay nadie más alto que nuestro Señor Jesucristo. Miremos al final del pasaje, dice, todo fue, al final del pasaje, creado por medio de Él y para Él. Romanos 11, 33 al 36. Alguien que me ayude a leerlo. 33 al 36. Bendito sea el Señor. Lea. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, hermano, este pasaje a mí me gusta mucho, porque dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Ahora,
nada que pueda pertenecer a alguien más, sino solo al Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto era lo que el apóstol Pablo quería refutar en esta enseñanza. Ahora podemos decir entonces que como Dios, Jesús creó para Él todas las cosas, el universo material y el espiritual. O sea, Dios creó para Él todas las cosas, como dice el escritor, el universo material y el universo espiritual. Lo que podemos ver y lo que no podemos mirar. Dios lo creó solo para Él. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Porque Él es Dios. Veamos 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Bendito sea el Señor. Dice Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de Él. Bendito sea el Señor. Ahora, no hay manera de decir algo más. Aquí Pablo, a los hermanos en Corintios, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, lo grande de la Escritura, el poder conocer quién es Jesucristo y quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor por medio de su palabra. Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora Pablo dice que Cristo existió antes de toda la creación. Ahora, hermano, alguien busque Miqueas. Le voy a dar un tiro porque no está allá. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pablo está enseñando que Cristo existió antes de toda la creación. ¿Alguien lo encontró? 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué dice la frase? ¿Desde el principio de la creación dice? No. Dice desde el principio de los días de la eternidad. Ahora, hermano, ahí podemos, como Pablo, sentar bases, gloria sea al Señor, para alguien que se le pueda acercar, testigos de Jehová, y decir, gloria sea al Señor, que Cristo es parte de lo creado. No, Él no es parte de lo creado. Él es desde el principio de los días de la eternidad. ¿Cuándo fue eso? Yo no lo sé. Dígame usted. Solo Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor que le servimos. Bendito sea Dios. Es eterno como solo Dios puede serlo. Vean. Pablo primero habla de la relación con Dios y el Padre en el versículo 17. Habla de la relación con el universo. Pablo explica el lugar que tiene Cristo con el universo. Aquí Pablo en el versículo 17, gloria sea al Señor, viene a explicar la relación que Cristo tiene con el universo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea el Señor, en Cristo Jesús. Hermano, yo por eso, yo pienso, y no quiero dañar la mente de los que están más jóvenes que mí, de ninguna manera. Pero yo pienso que cuando uno es más joven, uno piensa que todas las cosas están a la mano nuestra, por la fuerza de la juventud, por todas las cosas que usted ya sabe. Pero cuando uno viene al Evangelio, uno se da cuenta, hermano, que eso es pasajero. Eso es
un momento, es como la flor del campo, dice la Biblia, pasa. Ahora, hoy nos damos de cuenta, gloria sea al Señor, que subsistimos y vivimos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos del Evangelio, antes no. Antes atribuíamos a algunas cosas que nosotros hacíamos, hoy no. Porque conocemos del Evangelio, hoy sabemos por qué estamos en el Bien, aquí tenemos que entender que la preposición griega usada pro se entiende de mucho mejor en sentido posicional, de posición. Por ejemplo, por delante, antes que. Ahora, Cristo está por delante de todo y antes de todo. Esa es la preposición. Este pasaje se trata de eso. Cristo está delante es supremo de todo y está antes de todo. Eso debemos de entender, mi querido Señor. Él es Cristo, bendito sea el Señor. Él es Él, ese es el ejemplo. Recalca pues que la primacía de dignidad o su primacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas. Preeminencia y su poder es sobre todo. Sobre todo es todo, mi querido hermano. Es todo. No hay nada que pueda estar sobre nuestro Señor Jesucristo porque Él es preeminente. Ya vimos el ejemplo de Israel, que Dios lo hizo que fuera Él el primogénito. Ya vimos el ejemplo de David, que Dios lo hizo el primogénito como rey. Ahora, Cristo es por su, ¿cómo es la palabra? Por su poder. No quiero usar una palabra muy pequeña, hermano. No hay palabras para decir tal cosa, lo que Dios es. Nosotros en nuestra mente no podemos entender todo lo que el Señor Jesucristo es. No podemos. Nuestra mente finita que tenemos. Limitada, hermano. No podemos alcanzar a comprender todo lo que Dios es. Bendito sea el Señor. Ahora, dice, todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Cristo subsisten. El verbo griego, sunistemi, consistir, esto es, subsistir conjuntamente. Ahora bien, Cristo subsiste conjuntamente con todo porque Él es el creador. Ahora sabemos que Cristo es el agente divino de la creación. El agente divino de la creación. Y gloria a Dios porque nos creó a nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Que nos escogió. Dice el pastor John MacArthur, me gustó este comentario de él. Mantener juntas, dice el pasaje. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio. Qué bueno eso. Cristo sostiene el universo y preserva. Imagínense que la tierra se salga del eje. Y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. Cristo no solo lo creó, Dios no solo lo creó y dejó al mundo a la deriva. Que vean cómo hagan ellos. No. Él sigue manteniendo, sosteniendo el equilibrio, la fuerza y la masa para su continuo movimiento. Eso es Dios. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él mantiene, subsiste, gloria sea al Señor, y mantiene. Ahora vaya a Hebreo otra vez, 1.3. Hebreo 1.3, gloria sea al Señor. Mire lo que dice. Le voy a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, hermano, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese párrafo de en medio nos declara todo. Nos declara todo lo dicho. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto, hermano, ampara al comentario del pastor que hemos leído. Él mantiene ese equilibrio. Ahora, ¿podemos encontrar a alguien o algo más grande que Dios? No podemos en ningún lugar. Hasta los mejores dictadores han tenido que pagar. ¿Cómo era? Saddam Hussein, como era decía. Bueno, ese malo fue ahorcado, que cometió un genocidio en su nación. Fue muerto. El Hitler tuvo que morir. Los reyes poderosos han tenido que morir. ¿Podemos encontrar a alguien más grande que nuestro Dios? No, no hay. Él sustenta todas las cosas de la creación y por medio de Él subsisten. Bendito sea el Señor. Ahora, Cristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Del griego sostiene es fero, llevar, cargar. Tiene el sentido de control activo y deliberado de lo que se lleva. Ahora, Él carga, Él sostiene con el poder de su palabra y deliberadamente lo hace. Bendito sea el Señor. Es como que usted en este momento diga: bueno, yo me voy de esta enseñanza, me voy. Deliberadamente se sale, se va. ¿Quién lo va a detener? Así es Dios. Deliberadamente Él sostiene lo creado. Bendito sea el Señor. Él sostiene lo que ha creado. Por ejemplo, yo voy a arreglar mi casa. ¿Quién me va a impedir? Cuidado. Nadie. Es su casa. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana en mi casa. Solo Dios puede quitarle ese deseo. Es el único que lo puede hacer. Dios se lo puede quitar. Ahora, Dios deliberadamente sostiene con su poder, con su fuerza, con su potencia, con su grandeza lo creado. Ese, gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. A ese Dios servimos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sostiene, lleva, carga. Tiene el sentido de control activo y deliberado de lo que se lleva. Bendito sea el Señor. Lucas dice en Hechos 17:28. Mire este pasaje, hermano, es muy bonito que lo leamos. Vaya a Hechos 17:28. Vea lo que dice este pasaje. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También has dicho, porque el linaje es suyo. Gracias. Pero me gustan los primeros dos párrafos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como Él, y nos movemos. Démoslo hasta ahí. Ahora, hermano, en Él vivimos y en Él nos movemos. Ahora, vea lo grandioso, hermano, que es Dios. Por medio de Él, nosotros los podemos levantar, los podemos mover, podemos hacer tantas cosas. Solo por medio de Él. Él nos sostiene. El significado, Él nos sostiene en su mano poderosa. Amén. Bendito sea el Señor. Él nos sostiene. Ahora, lo que somos no es por nuestra fuerza, lo que hacemos no es por nuestro conocimiento, es por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es. Bendito sea el Señor. No es nuestra inteligencia, mis queridos hermanos, no. Nosotros somos, disculpe la expresión, torpe sin la sabiduría de Dios. Pero Él es quien obra en nosotros. Él es quien obra en nosotros y lo sostiene. Y este pasaje que Lucas escribe, hermano, me da gusto porque dice, porque en Él vivimos y nos movemos. Gloria sea a Dios por eso. Y nos baja el humo. Nos baja la grandeza humana. Porque solo por Él. Bendito sea el Señor. Tema 2. ¿Alguien quiere comentar, hermano, hasta aquí? Hable ahora o calle para siempre. Amén. Del texto.
amplio, porque Dios no ha sido creado, Él es Amén. eterno. Dios, como todo lo ha estado enseñando la palabra, yo creo que está bien clara la palabra, ¿verdad? Solo quiero leer estos dos textos. En Juan 17, capítulo 5, versículo 6, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyo eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Amén. Dios bendiga. Amén. Ahí Jesucristo es la oración de los dioses. Bueno, todo lo que yo la leo repetidamente, esa oración. Hay pasajes que uno lee más repetidos por alguna razón. Hay pasajes que uno lee con más constancia por alguna razón. Amén. ¿Alguien más que quiera participar? O algún comentario del diario vivido. Por lo menos para que se ponga en pie y ya no le duela la sentadera. Porque duele. Amén. Tema 2. Tema 2. Cristo y su obra redentora. Cristo y su obra redentora. El inciso A es la cabeza de la iglesia. Quiero leer algo que está en la guía. Cabeza del cuerpo, versículo 18. Cristo como cabeza de la iglesia es quien tiene el control de su pueblo. Denota también la dependencia que todos los creyentes tienen en Él para su vida espiritual. Esto está bien escrito. Dice que los creyentes tienen en Él para su vida espiritual, o sea, dependemos de Él en nuestra vida espiritual. Como cabeza de la iglesia es su fuente de dirección, vida y sustento. Juan 15:5. Ahora, hermanos, como cabeza, Cristo, gloria sea al Señor, es la dirección, es la vida y el sustento a su iglesia. Bendito sea el Señor. El que es el principio es la traducción del griego arge. Dentro del contexto del versículo 18, significa primacía, sea en sentido temporal o en referencia o autoridad y soberanía. Cristo es el soberano tanto de aquellos que están en el cielo como los que están en la tierra y los que están en el infierno. O sea, Cristo es el soberano. Hermano querido, nuestro Señor tiene el control aún del infierno. Nuestro Señor tiene el control aún del infierno. Él tiene el control. Ahora, Él es el soberano. Ya vimos que Él es el soberano. Él controla todo. Y dice un pastor, si Cristo no controla todo, no controla nada. Bendito sea el Señor. Ahora, Él controla todo. Bendito sea Dios. Él es la fuente, Él es la cabeza, Él es el sustento a su iglesia, a su pueblo. Bendito sea el Señor. Ahora, Él tiene el control de todo. Y da un pasaje en Filipenses 2:10. Por eso añade Pablo en el mismo versículo, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Muchos ya recordaron Efesios capítulo 5. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo. Bendito Dios por eso. Amén. Cristo y su obra redentora. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Vamos a ver qué dice. 1:18. Dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es la cabeza. El versículo 18, la metáfora del cuerpo. Pablo, hermano, está tomando una metáfora, una idea humano a la cual sirve como cabeza. Hermano, esto es glorioso entenderlo. Imagínese un ser humano sin cabeza. ¿Alguna vez usted no ha escuchado la expresión por algo malo que alguien hizo descabezado? ¿O qué cabeza? Ahora,
el Señor está tomando, Pablo está tomando esta metáfora del cuerpo humano y dice que el Señor es la cabeza, por eso leí lo del escritor. Él es nuestro sustentador, Él es nuestra guía y nuestra vida, gloria sea al Señor. Pablo también usa esta palabra en Efesios 1:22. Vaya a Efesios 1:22. Verá lo que Pablo dice en Efesios 1:22 y versículo 23. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo lee? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, El 23. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena En todo. Gracias. Ahora, hermano, el Señor lo da a la iglesia como cabeza. Pero lo que me llama la atención es el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermano, vea, Pablo, después que ha refutado la mala enseñanza o la herejía de aquellos hombres, ahora Pablo viene a decir, gloria sea al Señor, más adelante en este pasaje que estamos leyendo, que la iglesia es la plenitud de Cristo, gloria sea al Señor. Por eso, hermano, yo hablaba con alguien temprano y yo le decía, me da vergüenza cuando me ponen queja de algún hermano de la congregación que anda haciendo cosas malas. De verdad, me da vergüenza. ¿No sabe por qué? Porque eso denota que no ha entendido, que no ha comprendido lo que es en el Evangelio. Hermano, el Evangelio es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo grande. Y pertenecemos, hermano, a algo maravilloso que Cristo ha creado. Ahora, y Dios ha puesto a Jesucristo mismo como cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, bendito sea el Señor. Y Pablo está refutando esta enseñanza, bendito sea el Señor. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hace con el poder de su palabra. Bien, no significa solamente que Cristo es el primero, sino también que es el verdadero manantial de la vida espiritual de la iglesia. Ahora, hermano, no se queda solo ahí. No se queda que solo Jesucristo es antes, como leímos en el pasaje, sino que también es el manantial de vida en la iglesia. Ahora, por eso es que el pasaje dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Hermano, Cristo es el manantial que sustenta la vida espiritual de usted y de mí como iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia sin mancha, sin arruga, santa, por la cual Cristo viene. Eso es usted y eso soy yo. Ahora, ¿quién es el sustentador? Jesucristo mismo nos sustenta. Él es el manantial. Quienes venimos del campo y conocimos, hermano, esa fuente de agua que nunca cesaba, todo el tiempo dando agua. Bueno, la mesa a veces se acaba, pero estaban todo el tiempo dando agua. Un manantial. Cristo es el manantial de vida que sostiene a su pueblo. Juan 7:37. Vea lo que dice el Evangelio de Juan 7:37. Y versículo 38. Dice Jesús, dice el escritor primero, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, ahí está, el que cree en mí, usted y yo, hermano, hemos creído en el Señor. No un creer como dice Santiago, sino un creer, amén, que Cristo es Dios, es eterno y es completo en la salvación. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, usted y yo, por el hecho de estar en el Señor Jesucristo, aunque usted no lo vea, de su interior corren ríos de agua vida para vida eterna. Aunque usted no lo vea con sus ojos materiales, pero dentro de usted hay algo
que fluye y es, aleluya, la eternidad de Cristo para llevarlo para el cielo. Bendito sea el Señor, aunque lo miramos así pequeño. Un cristiano. Un cristiano. No es así. Hermano, hay algo dentro de cada cristiano que lo hace diferente, gloria sea al Señor, a los demás. Y eso es lo que Pablo quiere decir al escribir esta carta. Hay algo diferente en ustedes, hermano. Hay algo completamente diferente, gloria sea al Señor. Por eso les dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, les dice, ustedes tienen a Cristo como cabeza, como fuente, como sustentador. Ustedes tienen a Cristo, nosotros también. Bendito sea el Señor. El que es el principio, no solo el principio. La expresión cuerpo de Cristo denota una relación orgánica. Ahora, cuando escuchamos la palabra, la relación de Cristo con la iglesia demuestra una relación orgánica. Es que cuando usted siembra una semilla de un árbol, aunque sea el árbol más grande, Él siempre tuvo esa relación orgánica con la semillita. Crece y se hace el gran árbol después de 50 años, pero Él siempre tuvo esa relación orgánica con la semilla. Es así, Cristo tiene esa relación orgánica con su pueblo, con la iglesia que usted y yo. Alabado Dios. Somos nosotros, esa iglesia. ¿A quién tenemos por cabeza? A Cristo Jesús. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro redentor, Él es nuestra fuente de agua que nos sustenta día con día. Bendito sea el Señor, gloria sea a Dios, por medio del cual Cristo ejerce, por medio del control orgánico, la fuente orgánica, ejerce control sobre su pueblo, de la misma manera como el sentido natural, la cabeza dirige al cuerpo. La cabeza dirige al cuerpo. Hermano, seamos honestos. Un dolor de cabeza bien puesto, uno no puede concentrarse en nada. No. Yo sé que lo que nos ha pegado un dolor de cabeza de esos que vale por dos, hermano, uno siente horrible, Ahora, lo glorioso es, hermano, que en nuestra cabeza Cristo Jesús no se enferma. Su fuente es inagotable. Eso es lo glorioso. Nosotros podemos venir a Él, acercarnos delante del trono de su gracia, donde sabemos que obtendremos oportuno socorro. Eso es Cristo, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Cristo mismo es el reflejo. Oiga, el reflejo por medio de la iglesia. Ejemplo de ello es Hechos 9, 4 y 5. Hermano querido, hermano, por favor, Cristo se refleja en usted y en mí. Vamos a ver, vamos a Hechos 9:4. Hechos 9:4. Mira lo que el Señor Jesucristo le dice a Pablo. Hechos 9:4. Gloria sea al Señor. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Dos versículos, 4 y 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén, gracias. Cristo mismo es el resplandor por medio de la iglesia. Ahora, hermano, vea este pasaje. Ve este pasaje y entendámoslo con los ojos espirituales y la mente espiritual. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. ¿A quién Pablo estaba persiguiendo en Damasco? ¿Qué Cristo le dice, mi querido? ¿Por qué me persigue? Hermano querido, usted y yo reflejamos a Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es que yo usé la expresión al principio que me avergüenzo cuando me cuentan que un miembro de la iglesia está haciendo fechorías. ¿Por qué? Porque ese hermano, según lo que Jesús le dice a Pablo, representa a Cristo. Cristo vive en mí. ¿Quién dijo eso? Mas ya no vivo yo.
Cristo vive en mí. Ahora, hermano, Cristo vive en usted y en mí. Ahora, Cristo se refleja en usted y en mí. Amén, hermano. Eso es lo que Pablo quiere decir a los hermanos allá y aquí también. Hermanos de Colosa, Cristo se refleja en ustedes porque Él es poderoso. Él es Dios, es invisible, pero es espíritu. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo tienen que adorarle? En espíritu y en verdad. Gloria sea al Señor. Por eso Él es la cabeza de la iglesia, porque Él lo sustenta. Y ahora usted y yo, aleluya, por medio de esa cabeza, Cristo es reflejado en nosotros. Hermano, eso es glorioso. Que una persona como nosotros, a Dios se le haya placido, aleluya, que sea reflejado en un mortal como usted y como yo. Bendito el Señor por la misericordia tan grande. Gloria a Dios. Que siendo rescatados de la pecaminosidad que vivíamos, como dice Corintios capítulo 6, éramos, como enseñaba el predicador anoche, que a Dios le haya placido, que a Pablo le hayan dicho, ¿por qué me persigues? Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando llegue a la casa, veas en el espejo si tiene uno, todos tenemos uno. Aleluya. Y diga como decía el predicador de anoche, estoy reflejando a Cristo. Sí. Cristo se refleja en mí. Sí. Al espejo. ¿Cómo Cristo se refleja en mí? Hermano, y vea a Cristo en usted. Que Cristo nos hizo renacer. Somos una nueva criatura, nueva creación. Somos regenerados, no degenerados. Regenerados el Evangelio y por el Evangelio. Bendito sea Dios. Aleluya. Ahora, cuando usted ve a Cristo preguntándole a Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínese usted, cuando los ponemos a ver en la televisión los programas no muy adecuados para un cristiano, usted piensa que Cristo está sentado conmigo. Cuando Cristo está aquí, yo estoy viendo esto. Cuando entra el teléfono en esas páginas sociales morbosas que han salido, diga usted, Cristo está aquí conmigo. ¿A Cristo le gustaría ver esto que yo estoy viendo? No. No le gustaría, no le gusta. Él es santo. Él es todopoderoso. A Él le gustaría. Usted y yo, mi querido, en la iglesia reflejamos a Cristo. Reflejamos a nuestro Señor. También dice, el primogénito de entre los muertos. Dice también el pasaje al principio, el primogénito entre los muertos. La resurrección de Cristo marca el comienzo de una nueva creación. Vean, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10, vea lo que nos dice Pablo. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, ¿se acuerdan la imagen al principio del versículo 15? De acuerdo a la imagen, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué dice? Pleno. Pleno. Hermano, este versículo fuera bueno que lo memoricemos. Y revestido del nuevo, ese nuevo hombre, esa nueva creación por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo, el cual conforme a la imagen, usted refleja a Cristo conforme a la imagen, ¿qué dice más? Del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Más, vaya a Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo, dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, hermano, aparte de nuestro Señor, aleluya, haber sido la primicia de la resurrección,
nos dio una nueva vida, formó una nueva creación, que son los nacidos en Cristo Jesús, renovados en Él. No la nueva renovados en Cristo Jesús. Renovados en Cristo Jesús. Ahora, si usted es nueva creación, usted refleja a Cristo y yo también somos nuevas criaturas. Ahora, nada vale más, aleluya, que ser creado en Cristo Jesús. Sí. Alabado Dios. Hermanos queridos, dice el escritor que si solo entendiéramos Colosenses 1 del 15 al 20, Hebreos 1 capítulo 1 y Filipenses capítulo 2, dice que nosotros los cristianos tuviéramos entendido el concepto del evangelio y de la redención. Tan solo pudiéramos entender esos tres pasajes, pudiéramos estar completamente entendidos del evangelio y del Redentor. Pero ¿cómo nos cuesta aprender? ¿Cómo nos cuesta, mis queridos, aprender? Fue el primero en resucitar, Jesucristo, de entre los muertos, para nunca más morir. O sea, cuando digo fue el primero en resucitar de entre los muertos, otros que Jesús resucitó volvieron a morir, pero Él no volvió a morir. Cristo inauguró, esto, hermano, inauguró la nueva creación con su resurrección, y es la garantía, hermano, esto es la garantía de cada creyente para la resurrección, y no solo eso, que disfrutaremos por la eternidad. La resurrección de Cristo es como el sello, es como la garantía de todos nosotros los creyentes, que un día vamos a resucitar como Cristo resucitó. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo lo va a levantar a nosotros. Hermano, yo creo que si nosotros tuviéramos bien definido el concepto de la resurrección, hermano, quisiéramos morirnos lo más pronto que fuera. El problema es que todos queremos ir para el cielo, y aunque sabemos que vamos a resucitar, nadie aquí quiere morirse. Nadie aquí quiere morirse. Seguro estoy de eso. Yo no lo quiero hacer. Ahora, aunque sabemos que nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado, nadie aquí, yo sé que en ningún lugar, quiere morirse. Ahora, pero Cristo es la primicia, es el sello, es la seguridad de la resurrección de Cristo, que usted y yo los vamos a levantar. Aleluya. Eso, hermano, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo quiere decir en el versículo 18, gloria sea al Señor, que Cristo es la cabeza, Cristo es la primicia de la resurrección, es la preeminencia de lo que, aleluya, Él es, y que nosotros un día vamos a ser levantados con Él. Romanos 8:29. Miren lo que dice Romanos 8:29. Gloria sea al Señor. 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios nos escogió para que un día estemos en Él. Yo sé y seguro estoy, hermano, que caminar bajo la voluntad de Dios no es algo que naturalmente puede lograrse. No es algo, hermano, que en esta naturaleza pecaminosa podemos lograr. Solo es algo que puede lograr bajo la voluntad, bajo la guianza del poder de Dios y el Espíritu Santo de Él. De otra manera, usted y yo no podemos caminar. No podemos. Mucho menos resucitarnos nosotros mismos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, concluyo diciendo que no dejemos, no permitamos que una falsa doctrina vaya a entrar a nuestra mente, a vuestros corazones, y los vaya a hacer desertar de la verdad que hemos aprendido, de la verdad bíblica, de la verdad que Dios nos ha dejado. Hermanos, por favor, no vaya a dejarse
vacunar por malas enseñanzas. Amén. El escritor habla de la nueva era, de su falsa doctrina, de su falsa enseñanza que están metiendo a las iglesias. No vayamos a dejar, hermanos, por favor, que alguien vaya a decirle: me llegó a visitarme un día, pero no me invitó, no quiso entrar. Nuevas personas que andan regalando atalayas. Y me dijo: Dios solo es amor. Y empezó a estar bueno, Dios es amor. Eso yo no puedo contradecirlo. Pero yo le digo: pero dice la Biblia que Dios está todos los días enojado con el que peca. ¿Dónde dice eso? Y después le digo: dice la Biblia que el que no cree ha sido condenado. Pero yo nunca me han explicado eso. Hermano, yo digo: ¿por qué vamos a dejar a los hermanos ignorantes de algo bíblico? Hermano, pues tenemos que hablar del amor de Dios y de la ira de Dios. Dios, un día, yo estaba leyendo en un libro, Arielito me comentaba y por eso me puse a leer ese libro, de lo malo que pasa en el mundo. Y el escritor da todos los ejemplos de lo malo que ha pasado, empezando con José. Cómo los hermanos lo vendieron, cómo él sufrió, cómo él padeció, lo que él hizo. Pero al final él dice: esto fue por voluntad de Dios para preservar la nación. Ahora, pero hermano, no debemos dejar meter una falsa enseñanza a nuestro corazón, a nuestra semilla. Porque sería, hermano, trágico que después que conocemos la verdad, abracemos una mentira. Como Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: abracemos una falsa enseñanza. Por lo tanto, mis queridos, tratemos, luchemos de aprender de la palabra del Señor. No nos quedemos con solo lo que se nos predica aquí, con lo que nos enseñan. No, hermano. Lleve ese pasaje anotado, escudriñenos, léanos, busque qué quiere decir. Y de esa manera vamos a aprender. Y un hermano enseña y dice él, y yo ya me di cuenta que es verdad, dice él de esta manera, y yo me avergüenzo porque yo no sé mucha gramática, y dice él: la gramática es de importancia a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Sí. Y yo me he dado cuenta, hermano, porque ustedes se han dado cuenta que a veces uno leyendo le cambia el rumbo a las palabras. Cuando habla del futuro, nosotros lo pasamos a otro tiempo. Habla del pasado, lo pasamos a otro tiempo y le quitamos lo que la palabra quiere decir. Entonces, hermano, leamos la Biblia con mucho cuidado, para poder entender. Por ejemplo, el pasaje que leímos, hasta el versículo 18, acuérdense que nos paramos en el versículo 18, no quiero seguir, el versículo 18 nos paramos, habla de lo que ella dice de la preposición, y de esa manera podemos entender. Vaya, hermano, a Google y pregúntele qué son preposiciones. Don Google le va a explicar. Ahí empieza uno a ver qué era eso. Ahí empieza a ver qué era eso. Y uno empieza a aprender y a leer la palabra con más cuidado, con más detenimiento, con más precaución. Pasajes que uno mal entiende, lo va entendiendo con más claridad. Iglesia, que Dios nos ayude para poder un día ser levantados con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe, hermano, porque luego nos vamos a morir. Aquí usted y yo no somos eternos. Un día de esto, hermano, se va a acabar, se va a terminar. ¿Y qué si no vivimos conforme a la voluntad de Dios? ¿Y qué si abrazamos una falsa enseñanza? ¿Y qué si no pusimos oído a la palabra de Dios? ¿Qué va a ser ese último día, hermano? ¿Qué vamos a decirle al Señor? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? ¿Qué le diremos? Bueno, la respuesta es: no tendremos nada que decir. Nos quedaremos callados delante de Él. Por eso, mi querido, que el Dios del cielo nos ayude. Amén. Para que una falsa enseñanza no nos vaya a corromper nuestro corazón. Y poder un día morir con nuestra conciencia limpia y lo con Cristo. Y poder decir como Pablo: he coronado mi carrera. Hoy, ahora, me espera la corona de vida. Que sea Dios, hermano, ayudándole a usted, ayudándome a mí,
para proseguir en este santo evangelio. Y el domingo que viene, si Dios así lo permite, vamos a continuar, gloria sea al Señor, en el versículo 19 y el versículo 20 y hasta el final de la enseñanza, para poder seguir estudiando estos pasajes, hermanos, que hoy tenemos en el libro de Colosenses, gloria sea al Señor, y aprender así de ello. ¿Os parece que me están olvidando las preguntas, verdad? Gracias, hermano Orlando. Hermano Orlando me recordó aquel día. La pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, gloria sea al Señor. Vamos a ver qué dice la pregunta número 1. La contestaron algún hermano que la responda. ¿En qué ocasiones recitaban los cristianos primitivos Colosenses 1, 15 al 20? Está en la introducción, hermano. Antes de tomar la cena del Señor. Ahí está la respuesta. Pregunta número 2. ¿Qué afirma la expresión amado hijo que aparece en Colosenses 1:13? Está al inicio del inciso A. Es la imagen de Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Ajá. El versículo 13 está separado, ahí está entre ganchitos, entre paréntesis. Pregunta 3. En los versículos 16 al 17, recuerden que vamos hasta el 18, se establecen ciertas verdades cristológicas. Anote la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Está en el inciso B. Él es antes de todas las cosas. Amén. Estaba bien fácil. Estaba bien fácil la pregunta. Así, hermano, siga estudiando, siga leyendo, gloria sea al Señor. Y el Dios del cielo les va a bendecir a todos nosotros, gloria sea al Señor. No por lo que somos, sino por lo que Él es. Así que puestos de pie, oremos al Señor, démosle gracias por la bendita palabra y que Dios nos ayude. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su don, su misericordia, su bondad. Gracias, Señor, porque nos permite estudiar tu palabra. A hombres mortales que tú has salvado, Señor Padre, a pesar de las dificultades de entendimiento que tenemos, Señor. A ti te ha placido, Dios, que estemos en este lugar para aprender cada día más de ti, Rey de Gloria. Gracias. Gracias le doy, Señor, porque sus promesas son eternas.